Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's the preacher and the puppet and you... Saludos, muy buenos días, y bienvenidos a Notidia, su noticiero favorito en punto. El día de hoy veremos los acontecimientos más importantes que hemos pasado en los últimos tiempos. Yo soy Rafael y espero se mantenga informado y que les vengo contando. Estados Unidos y la Unión Soviética no arreglan sus diferencias, y déjenme les cuento que comenzaron a darse cátedra no más porque la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político, así que dijeron, no señor. Y bueno, lo que pasó es que Estados Unidos tiene una ideología capitalista a diferencia de la Unión Soviética, así que ya había una fuerte tensión entre esos dos países. ¿Y por qué? La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro, y para contar una de las primeras amenazas de los Estados Unidos, la primera víctima de la Guerra Fría fue el pueblo coreano. Por primera vez, el enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque comunista vino a concretarse en una guerra caliente. Tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, socialismo. Corea del Sur influenciada por el capitalismo norteamericano y Corea del Norte por el socialismo de la Unión Soviética, causando aprehensión en todo el mundo. Y cómo no. Pues hubo un riesgo inminente de una guerra nuclear en función de la implicación directa entre las dos potencias militares. El paralelo 38 sería la división. La parte norte fue entregada a la influencia soviética, y la parte sur fue entregada a la influencia americana. Y en 1948 se fundaron dos países, la República Popular Democrática de Corea, en el norte, liderada por el Kim Il-sung, y la República de Corea, en el sur, con Syngman Rhee en el gobierno. El inicio de la guerra está marcado por lo que sucedió que cuando las fuerzas de Corea del Norte cruzaron la frontera en la Operación Pokpong, Tormenta, e invadieron el sur, con la excusa de que habían sido atacados primero por soldados de Corea del Sur en la frontera. Pero la realidad es que ofensiva se había estado preparando durante meses. La invasión tuvo éxito y Corea del Norte se hizo con Seúl capital de los surcoreanos, aunque Rhee pudo escapar junto a su gobierno y el resto de sus tropas. ¿Y entonces qué pasó contra dicha acción? El gobierno de Estados Unidos, a través de la ONU, envía tropas para expulsar a los socialistas de la región del sur de Corea y devolver el mando de Seúl a los surcoreanos. Ellos aún no querían conflictos, pero era algo que ya estaba cocinando e incluso se llegó a pensar el riesgo inminente de causar una tercera guerra mundial. El socialismo y el capitalismo están de nuevo en guerra. Después de la rendición empezaron las negociaciones. Los muchos conflictos en territorio coreano provocaron la muerte de cerca de 4 millones de personas, en su mayoría personas inocentes. En otras noticias es la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y los Altos del Golán a Siria. 500.000 de palestinos huyeron. Pues el 14 de mayo, se llevó a cabo la retirada británica y se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los ejércitos de 5 países vecinos que son Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak. Con el fin de destruirlo, entonces estalló una guerra civil en el mandato entre judíos y palestinos, la cual ganó Israel. Y esto no se detiene, pues en nuestra isla querida de Cuba también hay un conflicto, pues la gente ya está cansada del gobierno capitalista y de corrupción de Fulgencio Bautista. Cuba, un país que vivía bajo fuerte influencia de Estados Unidos. Las industrias de azúcar y muchos hoteles estaban dominados por grandes empresarios norteamericanos. Una economía basada en el capitalismo con una fuerte dependencia de los Estados Unidos, la población sufría de la alta tasa de desigualdad social. Paralelamente a eso, ocurrieron varias huelgas y revueltas. Siempre partiendo del proletariado que se unía y del movimiento estudiantil que ganaba fuerza. Las primeras acciones se hicieron sentir los ataques e intentos de tomar el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Los estudiantes y grupos guerrilleros comenzaron a dar protesta en las calles para manifestar su descontento. Lamentablemente unos han muerto. Pero aparece el gran héroe,
Pues una persona que estaba en México acompañado del Che Guevara, fue digamos por refuerzos para ayudar a los estudiantes y derrocar el gobierno capitalista y dictador de Fulgencio Bautista. Fundó el 26 el Movimiento Revolucionario de Julio, constituido en un principio por 80 guerrilleros. Fidel Castro y un grupo de unos 80 combatientes se instalaron en los bosques de Sierra Maestra. Los combates con las fuerzas del gobierno fueron intensos y varios guerrilleros murieron o fueron arrestados. Pero finalmente lograron terminar con el gobierno de Fulgencio Bautista, convirtiendo a Fidel Castro en el nuevo presidente de Cuba. Como consecuencia de la derrocación del gobierno capitalista de Fulgencio, Estados Unidos corta toda alianza con Cuba para cualquier tratado comercial y por ende siendo expulsado de la OEA, Estados Unidos suspendió su apoyo militar al gobierno cubano. Después de la alineación con el modelo soviético, Cuba fue también el escenario de una de las mayores tensiones del período conocido como la Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles. Ya hasta parece una pesadilla, pues también el conflicto en Vietnam se ocasionó por el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona que seguro que te suenan, como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional, y es la primera que se pudo televisar, gracias a nuestro equipo de trabajo de Notidía. Continuando con la información de la guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas, y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5,7 millones de víctimas. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de China y la URSS. Los estadounidenses, ante el miedo de que el comunismo se extendiese por Asia, empezaron a apoyar al territorio vietnamita. De hecho, ya habían participado en un proceso parecido en Corea con el fin de derrotar al régimen comunista. Por su parte, Rusia empezó a colaborar con el bando comunista. Que esta guerra terminó con la victoria de Vietnam del Norte. Siguiendo con otro conflicto bélico, la guerra de Afganistán, también conocida como Guerra Ruso-Afgana, Guerra Afgano-Soviética, fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, RA, apoyadas por el ejército soviético contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, quien les proporcionó ingentes cantidades de armas y dinero. El conflicto está considerado como parte de la Guerra Fría, en la que los soviéticos se retiraron después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la RA. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas del gobierno continuaron hasta abril de 1992, cuando la disolución de la URSS provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. El conflicto es conocido popularmente como el Vietnam de la URSS. Y dio como resultado la retirada del ejército soviético, continuación de la Guerra Civil Afgana, derrota del Estado socialista e implantación del Estado Islámico. Terminamos nuestra información con el fin del socialismo europeo y la caída del muro de Berlín, pues vemos que desde la primavera de Praga había quedado claro que muchos de los regímenes satélites comunistas habían perdido su legitimidad y se mantenían en el poder mediante la coerción del Estado, o respaldados por la amenaza de invasión soviética. El 9 de noviembre, el muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital alemana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 30 años de haber sido construido. Los berlineses creían que la estructura era indestructible. Sin embargo, el muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales desencadenantes y provocó la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo. A la mañana siguiente marcó el inicio de la caída del muro y con ello el fin de la Guerra Fría. Toda guerra, sin excepción, tiene un contexto malo para la humanidad. La razón de una guerra es sinónimo de desigualdad y de injusticias en ciertas áreas de la sociedad, ya sea en cualquier campo. Por tal motivo, el fin de toda guerra siempre tiene un toque de buenos cambios para la misma sociedad, soluciones a los problemas, y es por eso que todo fin de guerra termina siendo un cambio a la humanidad misma, y que quedará parte de nuestra historia, y es nuestro trabajo transmitirle e informarle la noticia. Hemos llegado al fin de esta transmisión, le agradecernos que nos haya visto. Nos vemos la próxima y hasta pronto. We are Legion. Expect us.
Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over.